El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Señor les continúe bendiciendo conforme a sus riquezas en gloria. Que la gracia, la misericordia, la paz, el favor, la bendición de Dios, su amor les estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes. Quiero compartir esta disertación que he titulado con ustedes, la he titulado El poder espiritual de la alabanza. Reitero cómo he denominado esta disertación que quiero compartir con ustedes. El poder espiritual de la alabanza. Así que les invito a buscar en sus Biblias los pasajes bíblicos que van a servir de fundamento para esta disertación. Estemos atentos y comencemos con la lectura del Salmo 22 y el versículo 3. Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Isaías 30, 32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Amén. Dios nos bendiga por medio de su gloriosa y poderosa palabra. Oro al Señor para que me dé sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto, para poder compartirles lo que en mi corazón Dios me ha enseñado y que ustedes puedan tener la humildad, la sencillez de corazón para recibir esta palabra, implantarla en sus corazones y que esta palabra lleve frutos para la gloria de nuestro Dios. Este es uno de los temas más apasionantes sobre lo que es el ministerio global de la adoración. Debemos recordar que la alabanza es una expresión más de las muchas que existen de la adoración. La alabanza contribuye con la adoración. De modo que aquí hay una verdad espiritual que podemos inferir de entrada. Todo aquel que es un adorador sabe alabar a Dios. Todo aquel que es un adorador genuino, sabe alabar a Dios. Pero no necesariamente todo el que alaba es un adorador, porque la alabanza puede ser ministrada a Dios incluso por gente que no tiene temor de Dios. Un cántico de alabanza usted lo puede escuchar incluso de gente que es impía, de gente que no tiene temor de Dios o de gente que no tiene ningún compromiso con Dios. Ese es el caso que nosotros encontramos allá en el Salmo 68, en el verso 18, en las Sagradas Escrituras, cuando el Señor dice por el Espíritu Santo que Dios dio dones a los hombres y aún a los rebeldes para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea enaltecido. Entonces, yo puedo escuchar un cántico de alabanza a Dios
en boca de un impío, en boca de un rebelde. Y eso no lo constituye en un adorador. Reitero esta verdad porque es muy importante y esto marca una especie de distinción entre lo que es un adorador y lo que es sencillamente una persona que alaba al Señor. Vamos a continuar introduciéndonos en este importante tema para que nuestras vidas sean edificadas. Alabar es elogiar, enaltecer, ensalzar, exaltar, loar, halagar a Dios por sus grandes obras. Esa es la definición que uno puede dar de lo que es alabar a Dios. Una definición. Y aquí lo que se debe exaltar, aquí lo que se debe enfatizar de esta definición es el hecho de que todo lo que usted puede tributar a Dios por medio de un cántico, todo lo que usted puede tributar a Dios para alabarle es por las obras. Se constituye esta declaración de alabanza por las obras, los hechos formidables, los hechos maravillosos que nuestro Dios ha realizado en nuestras vidas o en la vida de otras personas. Creo que está claro entonces lo que significa alabar a Dios. Quisiera que lo escuchara nuevamente para que esto le quedara claro. Alabar es elogiar, enaltecer, ensalzar, exaltar, loar, halagar a Dios por sus grandes obras. Ok, creo que esto está claro. Creo que usted puede hacer entonces la diferencia entre lo que es adorar y lo que es alabar. Continuamos entonces avanzando hasta llegar a nuestros argumentos centrales. La alabanza no siempre se expresa en forma de canción, pero el hecho de cantar alabanzas se menciona más de 300 veces en las Escrituras, más que cualquier otro método de expresar alabanza o adoración. Así como lo escuchas, más de 300 veces. Esto entonces constituye una indicación muy clara de la importancia que tiene en las Sagradas Escrituras el alabar a Dios, el loar a Dios. Es supremamente importante. Todo lo que es creado por nuestro Padre Celestial, todo lo que es creado por Dios, fue creado para alabar y exaltar su grandeza, su nombre, su carácter. Definitivamente, esta importancia yo también se la doy, porque una persona que sabe alabar a Dios siempre va a tener en su vida victoria, siempre va a tener en su vida una actitud libre, una mentalidad libre, y por eso puede realmente ser una persona que sabe alabar a Dios y sabe la importancia de hacerlo. Cientos de veces en todas las Escrituras, particularmente en los Salmos, se nos exhorta a alabar a Dios. Alabad, siervos de Dios, alabad el nombre de Dios, sea el nombre de Dios bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Dios. Salmo 113, 1 al 3. Dado el vínculo que existe entre la adoración y la alabanza, es de esperar que la alabanza y la adoración también guarden una estrecha relación. Así es. Hay una estrecha relación, muy estrecha, entre lo que es alabar y lo que es adorar. Quiero nuevamente enfatizar en el hecho de que quien
Quien sabe adorar a Dios, quien es un adorador genuino, sabe alabarle. Pero no necesariamente el que alaba a Dios se constituye en un adorador. Entonces, la alabanza no es más que una de las muchas expresiones o formas en las que a Dios podemos adorarle. Esto también yo puedo respaldarlo por el hecho de que el Señor Jesucristo declara que Dios anda en busca, increíblemente, Dios anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta declaración la hizo Jesús a una persona que era religiosa, una persona que conocía lo que era alabar a Dios y sabía, o por lo menos creía entender lo que significaba adorar a Dios. Esto está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en relación con un encuentro que tuvo el Señor, una cita que tuvo el Señor con una mujer samaritana, una mujer de Samaria. Recuerden que los samaritanos y los judíos no tenían buenas relaciones. Recuerden ustedes que los samaritanos tenían su propio sistema sacerdotal, tenían incluso sus propios sacerdotes y tenían su propio templo en Samaria. Era un sistema paralelo de adoración al Señor. Y Jesús le dijo a esta mujer que ellos no entendían lo que adoraban. Ellos no entendían. Y note que Jesús termina con una declaración concluyente, muy fuerte. Dios andaba en busca, era de adoradores, no de alabadores. Dios andaba en busca de adoradores. Y todavía Dios sigue buscando hoy quien le adore en espíritu y en verdad. En realidad, toda la última parte del libro de Salmos habla de la alabanza al Todopoderoso. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, dice el Salmo 150, verso 6. La visión que nos muestra este salmo lo abarca todo. Dado que hay tantos textos en los salmos sobre el tema de la alabanza, tendemos a pensar que las alabanzas son davídicas, pero la alabanza es divina. Así es. Muchos creen que la alabanza es un invento del rey David, por lo que en las Escrituras nosotros podemos confirmar, podemos descubrir que David no solamente fue un poderoso rey, David ministró al Señor como cualquier otro sacerdote. David ministró al Señor con alabanza, con adoración. Escribió muchos de los salmos, de los 150 salmos que componen el libro. David fue el escritor, fue el autor de muchos de ellos. E incluso cuando se habla de la restauración de Israel, cuando se habla de la restauración del reino, muchos asocian la expresión, la reedificación de la casa de David con la restauración, renovación, ¿sí?, restitución del ministerio de alabanza y de adoración en cabeza de David. Pero en realidad no es David quien es el inventor, por así decirlo, de la alabanza, de la adoración. No es el rey David. La alabanza, la adoración es un invento de Dios. Como lo dije al principio, Dios nos creó para alabanza de su gloria. Cuando alabamos y adoramos, estamos siguiendo las pautas de Dios, no del hombre. Las alabanzas son idea de Dios. La alabanza es idea de Dios. Mandamiento del Todopoderoso
y también aquello en lo que Dios se complace. Los pasajes que hemos tomado para esta disertación nos revelan que la alabanza atrae la presencia de Dios y se constituye en un arma de guerra espiritual en la vida de un creyente. Así es. La alabanza, como lo estamos escuchando, como lo estamos describiendo, atrae la presencia de Dios. Es importante entonces que un mentor de alabanzas, de adoración en su iglesia local, entienda que ese es su papel. Veamos todo. No se trata solamente de cantar bien. No se trata solamente de interpretar una pieza musical bien, que se oiga bien y que la gente la cante, que la gente participe. No, se trata de algo más glorioso, que es más importante. ¿De qué se trata realmente? Se trata de acercar la presencia de Dios a la congregación, a nuestras vidas. De eso es lo que se trata, ya que muchos incluso fracasan en la idea y en la importancia, en el deber de conducir a la gente a la presencia de Dios. Entonces, por lo menos que este mentor tenga la capacidad, tenga la virtud de atraer la presencia de Dios a la congregación, a nuestras vidas. Eso es lo que dice el Salmo 22 en el verso 3. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo Israel. Es igual, por extensión, Dios habita en medio de las alabanzas que le tributa la iglesia, su desposada. Veamos todo lo que produce la alabanza. Primero, produce la manifestación de la gloria de Dios. Eso es. Produce la manifestación de la gloria de Dios. Esto lo genera una poderosa alabanza. Segundo, produce liberación espiritual. Produce liberación espiritual. Solamente la gente que es libre, ¿verdad?, es la que puede alabar a Dios, adorar a Dios. Un esclavo, una persona que está bajo rejas o bajo cadenas espirituales, es imposible que pueda alabar a Dios. Tercero, produce victoria contra el adversario. Así es, y esto lo vamos a ver más adelante, al momento de explicarles esto. Aquel que sabe alabar a Dios es una persona que constantemente está en victoria. Su vida espiritual está en victoria. No anda fracasado, no anda de tumbo en tumbo, no anda como un esclavo. No, es una persona libre y es una persona que anda en victoria. Primero, produce la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su misma presencia. Así es. La gloria de Dios es su misma presencia. No puedo explicarte cómo una persona que alaba a Dios o un pueblo, una congregación, una iglesia que alaba a Dios puede hacer que la presencia de Dios se manifieste allí en ese momento, en ese lugar. Pero eso es un hecho. La Biblia lo enseña. La Biblia lo confirma una y otra vez. Ahora, teológicamente, usted tiene que saber la distinción entre lo que es la gloria de Dios y lo que es la presencia de Dios. Quiero decírtelo nuevamente. Usted tiene que saber la diferencia entre lo que es la manifestación de la presencia de Dios y lo que es la gloria de Dios. No podemos pretender con nuestra argumentación racional, no podemos pretender que Dios habite en un lugar en donde se le invoca. No podemos pretender esto. Hay que entenderlo
porque Dios es infinito. Dios es un ser espiritual. Dios incluso es más grande que su creación, más grande que el universo mismo. Entonces, pretender que la presencia de Dios esté en un lugar en donde Él no cabe, esto es absurdo. Por eso es que estoy diciendo, debemos entender que cuando hablamos de que la presencia de Dios se manifiesta en X o en Y lugar, no estamos diciendo que ahí está todo su ser. ¿Qué es entonces lo que se presenta? ¿Qué es entonces lo que Dios manifiesta? Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su gloria. Así es que, teológicamente hablando, la gloria de Dios es como una extensión de su presencia. Es eso, una extensión de su presencia. Así lo entendió también el rey Salomón el día en que él consagró el templo que construyó para adorar y alabar al Señor. Salomón lo dijo claro: ni aun los cielos de los cielos te pueden contener. Así es que yo no pretendo. Salomón, estoy parafraseando el pasaje, Salomón entendió. Y entonces, como Dios vio que Salomón entendió, era un hombre entendido de lo que significa invocar la presencia de Dios mediante la alabanza, mediante la adoración, entonces Dios manifestó su gloria en ese lugar. Y la gloria de Dios era tan real que se podía palpar. Ellos podían palpar en medio de esa nube en donde estaba la gloria de Dios. Ellos podían palpar la gloria de Dios allí en este lugar. ¿Estaba la presencia de Dios entonces en ese templo? Claro, por supuesto. Pero no todo su ser. Lo que allí estaba era una manifestación, ¿sí? Una manifestación de la presencia de Dios, ¿sí? En forma gloriosa. A esa presencia de Dios, a esa gloria de Dios se le llama, en hebreo, se le llama la Shekinah o Shekinah del Señor. La Shekinah o Shekinah del Señor. La alabanza es la habitación del mismo Dios. Así es. La habitación del mismo Dios. Dios tiene una habitación en donde puede manifestar su gloria, en donde puede hacer extensiva su presencia. Y eso es en la alabanza, tal como lo dice el salmista allá en el Salmo 22. Dios habita en medio de las alabanzas de Israel. Ahora, hay un profeta Sofonías, que también nos dice que la presencia del Señor, y ya no es solamente una presencia gloriosa, sino activa e incluso visible, se manifiesta también cuando el profeta dice allá en el Sofonías capítulo 3 verso 17 que el Señor habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. El Señor, y está hablando aquí, ya es de una manifestación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios habita en medio de las alabanzas que su pueblo le tributa. Dice así el profeta Sofonías, capítulo 3, el verso 17. Él alaba, él canta, él adora, él guarda silencio, calla de amor, ¿sí? Pero habita, es lo que quiero resaltar, habita en medio del pueblo que alaba y adora al Señor. No es cualquier alabanza la que atrae la presencia de Dios. Colosenses 3:16, Tejilá, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando el apóstol San Pablo fue inspirado a escribir este pasaje, ahí él enseña
¿Cuál es la alabanza que toca el corazón de Dios, que agrada a Dios? Y dice aquí, le dice a la iglesia que es con salmos. La expresión salmos que se usa aquí en hebreo es la expresión tejilá. Incluso el nombre que lleva el libro de los salmos, viene de esta expresión hebrea. Tejilá es una expresión singular, pero tejilim es una expresión plural. Y tejilim es el nombre hebreo del libro de los salmos. Esta es la alabanza que a Dios le agrada, la que se hace con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que es un cántico espiritual. No es cualquier canto, no es cualquier composición. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, también se enseña de una manera clara, ¿verdad? Eso lo podemos aprender a través de los pasajes en donde los seres vivientes adoraban y alababan el nombre del Señor día y noche. Allí se explica cuáles son las características de un cántico que pretenda agradar al Señor. Sería bueno que usted también conociera esto. Hay una predicación en nuestro canal que revela, que nos instruye acerca de las características que debe tener un cántico, sí, para que este cántico de alabanza le sea grato al Señor. Usted lo puede encontrar en nuestro canal ministerial con el nombre de La Verdadera Adoración. Búsquela y edifíquese con esto y profundiza un poco más en las características que debe tener un cántico que le es grato al Señor. Segundo, produce liberación espiritual. Liberación espiritual, es decir, esto es libertad. Una de las características que nosotros podemos ver de una persona que está atada espiritualmente es que el enemigo le tapa la boca. Literalmente el enemigo lo ata, ¿sí? Lo esclaviza, lo encadena. Por eso es que una persona en esta condición no puede realmente alabar a Dios, porque es un reo espiritual, está en cadenas. Son cadenas invisibles, pero son cadenas que atan a la persona. Entonces vamos a profundizar un poco más en lo que significa esta verdad espiritual. Solamente aquellos que alaban al Señor son los que pueden con libertad, ¿verdad?, adorarle y alabarle. Un cántico de alabanzas a Dios activa la protección de sus ángeles a nuestro alrededor. Así es. Esto es maravilloso, entenderlo, saberlo. Cuando yo alabo al Señor, inmediatamente Dios, desde su trono, activa. Él ordena a sus ángeles, a sus santos ángeles, que a nuestro alrededor ellos creen un cerco de protección. Por eso muchas veces estos cánticos de alabanza son denominados cánticos de liberación, cánticos que rodean o hacen que Dios nos rodee, que nos proteja de cualquier ataque del mundo espiritual de maldad. Un cántico de alabanza a nuestro Dios genera liberación de cualquier opresión espiritual. Así es. No solo nos protege de presiones y ataques externos, también nos protege de ataques internos. ¿Cómo así? Bueno, es que usted y yo fuimos creados por nuestro Dios como seres integrales. Nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. Cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Hay gente que sus problemas espirituales los manifiestan o los dejan ver es cuando somatizan un problema
interno, un problema interior. Una persona puede estar atada interiormente, es decir, allí en su alma, en su espíritu, puede estar atada, puede estar encadenada. Pero cuando la persona entiende el poder que genera una alabanza, un cántico de alabanza al Señor, si esta persona se acostumbra a adorar, a alabar a Dios, no importa la condición en la que se encuentre, esa alabanza puede incluso generar liberación interior. Esta persona puede alcanzar libertad interior, sanidad interior, ¿sí? Así es que, aunque esté atada de pronto por un espíritu que le ministra un complejo de inferioridad o un complejo de persecución, un delirio de persecución, un temor que no tiene ningún fundamento, si esta persona entiende y comienza a ministrar a Dios con un cántico de alabanza, esta persona puede alcanzar victoria, esta persona puede alcanzar liberación, sanidad interior. Mire todo aquello. A mí me sorprende realmente todo lo que es capaz de generar la alabanza a Dios en nuestros labios. Un cántico de alabanza a Dios rompe yugos y ataduras espirituales. Así como lo está escuchando. Rompe yugos, rompe ataduras espirituales. Si hay alguien que es un especialista en atar, en encadenar al ser humano y en especial a los cristianos, ese es Satanás. Pero sus yugos espirituales, sus cadenas espirituales, no tienen nada que hacer frente al poder que se genera en la boca de una persona que sepa cantar a Dios, que sepa alabar a Dios. Y aquí quiero dar un testimonio personal acerca de algo que a mí me ocurrió hace muchos años. Por allá en el año 1989, yo fui enviado, ¿sí?, por la organización cristiana a la cual yo sirvo desde hace ya 42 años. Fui enviado como misionero a una población del centro del departamento de Bolívar, aquí en Colombia. Yo fui como misionero a compartir, a predicar el evangelio, a evangelizar a esta ciudad con el propósito de levantar una futura congregación. Así es que yo adquirí una rutina en la que todos los fines de semana iba a esa población que quedaba más o menos a 1 hora y media de acá de la capital del departamento, Cartagena, de donde yo soy nativo. Mi rutina era esa. Todos los fines de semana yo iba a esta población y me regresaba el día lunes, ¿sí?, en horas de mediodía o en horas de la tarde. En esa actividad, en una ocasión en la Plaza Central, yo estaba repartiendo literatura evangelística y se me acercó un personaje que me rechazó la entrega. Yo le estaba entregando un tratado evangelístico y esta persona se me acercó. Era un hombre joven, un hombre de ojos claros, una estatura mediana más o menos. Se me acercó para maldecirme, literalmente, y a decirme de que dejara de estar haciendo lo que yo estaba haciendo. Y no solamente me maldijo, sino que me amenazó. Me devolvió el tratado y después que me lo devolvió, me lo volvió a quitar de la mano y lo rompió, lo hizo añicos. Yo lo único que le dije a este muchacho, porque se ve que era un muchacho joven, yo le dije fue: Dios te bendiga. Dios te bendiga, amigo, Dios te bendiga. Y él se fue, me dio la espalda muy molesto. Esa noche, eso fue un día viernes, esa noche hubo una incursión de un grupo armado,
un grupo guerrillero de aquí de Colombia. Hubo una incursión de ese grupo en la ciudad y básicamente en la estación de policía que había en esa ciudad. Hubo incluso un enfrentamiento con no solo la estación de los policías, sino con el propio ejército, porque hubo una respuesta estatal a esta agresión, a este ataque. Esa noche, incluso, estando yo ya en mi casa, en donde yo había alquilado ese lugar para habitarlo y para levantar allí la nueva iglesia, la nueva obra, esa noche hasta se fue la luz. Se fue la luz desde las 9 de la noche aproximadamente y la luz regresó al día siguiente. Pero nos enteramos que durante todo ese espacio hubo esta confrontación de la policía, del ejército con este grupo armado, un grupo extremista de aquí de nuestro país. Al día siguiente, cuando amaneció el día, nos enteramos de todo lo que había sucedido. Y escúcheme, de una manera, no sé, tal vez eso fue la misma providencia del Señor. A mí Dios, desde que se fue la luz, prácticamente hasta que yo concilié el sueño, que por cierto lo hice muy tarde, como a las 2 o 3 de la mañana, durante ese tiempo a mí el Señor me motivó, me incitó a que yo cantara, comenzara a cantar y a alabar a Dios. Y así lo hice durante prácticamente todas esas horas, 9, 10 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, hasta que concilié el sueño. Al día siguiente nos enteramos, ¿sí?, de lo que había sucedido en el Carmen de Bolívar. Y fue algo realmente atroz, algo terrible. El ejército confrontó a este grupo y le dio de baja a más de 50 militantes de este grupo. Y los cadáveres de estos militantes habían sido puestos en bolsas negras en toda la plaza central de la ciudad, para que algún familiar que pudiera reconocer a esta persona, pues, lo reconociera y así, pues, proceder a todos los trámites cuando una persona es legalmente declarada como muerta. Cuando yo me enteré de eso, yo desayuné y como a eso de las 9 de la mañana yo me acerqué a la plaza de la ciudad. Y para sorpresa mía, cuando yo comienzo a mirar, ahí estaban en fila los 50 cadáveres de estos militantes, de estos guerrilleros. Cuando yo me acerco, ¿sí?, y comencé a ver a la primera persona que yo vi allí, fue aquel joven que el día anterior me había maldecido y me había roto el tratado y me había amenazado. Para mí eso fue algo, no sé, una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Se dieron en mi interior, porque yo pude ver dos cosas, ¿no? Pude ver cómo Dios realmente nos guarda, cómo nos protege, ¿verdad? Nuestro Dios. Pude ver el poder de la alabanza allí manifestado, porque mientras que yo estaba adorando, alabando a Dios esa noche, el Señor estaba rodeándome con sus ángeles esa noche y guardándome de cualquier peligro, de cualquier amenaza. Y otra cosa que vi es que efectivamente, como dice la Escritura, Él es capaz de rodearnos a nosotros con cánticos de liberación. En el Salmo 32 está escrito eso. Dios nos rodea a nosotros con cánticos de liberación. ¿Y cómo lo hace? Enviando a sus ángeles a nuestro alrededor. Ese cántico entonces es como el interruptor, ¿sí? Es como el catalizador que hace que Dios envíe sus ángeles para que guarden a sus hijos.
Esto lo digo y lo comento para la gloria y la honra del Señor y para que usted entienda el poder espiritual que tiene la alabanza. Existe un código encriptado que genera la protección de Dios en el Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Esa expresión que aparece allí es una expresión que indica que usted debe meditar en lo que acabó de escuchar, acabó de leer o acabó de cantar. Era una pausa musical, esa expresión, Selah. Eso aparece en muchos salmos. Y, repito, le indica que usted debe detenerse, hacer una pausa y meditar en lo que usted escuchó. Bueno, esto yo lo aprendí después, muchos años después, y en mi meditación descubrí que hay un código, está encriptado en el Salmo 32 y el versículo 7. Este código se descubre, este código se decodifica, es cuando usted lee el Salmo en su idioma original, pero no lo lee como se escribe, ¿sí? En el hebreo se escribe de derecha a izquierda, en el español no. En el español, nuestro idioma, se escribe de izquierda a derecha. Pues bien, para usted descubrir ese código que está allí encriptado, que genera esa protección sobre nosotros, deben leer el Salmo como se leyera en español, de derecha a izquierda, como se lee en español. No deben leer el Salmo como se lee normalmente en hebreo. Te explico nuevamente. En hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Si tú quieres descubrir este código, debes leer el Salmo como se leyera en español. ¿Cómo se lee en español y cómo se escribe en español? De izquierda a derecha. Eso yo lo descubrí por medio del estudio. Y efectivamente, hay una combinación de sonidos, hay una combinación de expresiones y de palabras que son como especie de una llave. Esa llave abre, repito, ese sistema de protección. Te animo entonces a que lo descubras por ti mismo y confirmes que lo que te estoy diciendo es cierto, es verdad. La alabanza genera un clima espiritual de sanidad integral a favor de un creyente fiel. Así es, una persona que en su corazón y en su boca continuamente está alabando al Señor, esto genera un clima espiritual alrededor de él de sanidad. ¿Por qué? Porque ese es el poder que genera la alabanza. No es solamente libertad, no es solamente liberación, no es solamente victoria. Se trata de crear un clima espiritual de sanidad, un clima positivo. Como una persona que conoce un poco lo que es los efectos, los hechos paranormales, ellos te dirían que la alabanza a Dios aleja las energías negativas, las fuerzas negativas. Pues bien, esto no es que aleja ninguna fuerza negativa. Esto lo que hace es que aleja la presencia de seres espirituales de maldad. Aleja la presencia de Satanás. La aleja. Al igual, usted lo puede ver. Eso está ampliamente demostrado en la historia de la vida del rey Saúl y David. Cuando David tocaba el arpa y cantaba para Dios, alababa al Señor delante de Saúl, la condición espiritual de Saúl cambiaba inmediatamente. Él tenía refrigerio, él tenía descanso. ¿Por qué? Porque la presencia de esos demonios que estaban poseyendo el corazón de este hombre, el rey Saúl, se alejaban, no resistían la presencia de Dios, no resistían el poder de la alabanza y se iban. De esta manera el rey Saúl tenía refrigerio, tenía descanso. ¿Por qué? Por el poder que desataba la alabanza en boca de David. Tercero,
produce victoria contra el adversario. La alabanza es como un golpe al adversario con la espada de Dios, su palabra. Incluso, esto es tan cierto que uno de los ministros de la alabanza y de la adoración en América Latina, que ya partió a la presencia del Señor, Jaime Murrell, él compuso un cántico con las palabras de el profeta. No sé si usted se acuerda, ¿sí? Pero el profeta dice o declaró: golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de la boca de Dios. Estas son palabras que profetizó, ¿sí?, un siervo del Señor. Ahí en los textos que dimos inicialmente, ahí se le está diciendo, creo que fue Isaías quien declaró estas palabras. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de la boca de Dios. Y toda alabanza que sale de la boca de Dios, dice, produce en nosotros libertad, victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta verdad también está... Sofonías capítulo 3. Es el profeta Sofonías. Verso 17. Sí, Señor. Ahí está escrito. Ya hice mención de esta profecía, de este cántico. Estas palabras del profeta Sofonías son una alusión al Mesías. El Mesías que se iba a manifestar unos siglos más tarde y que él también participaría de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración al Señor. No solamente lo hizo él de una manera pública, sino que él también lo hizo de una manera privada. Estoy seguro que el Señor Jesucristo, cuando él oraba al Padre, él también lo hacía con cánticos de alabanza y de adoración. Cuando el pueblo de Dios alaba a su Señor, Él pelea nuestras batallas contra el adversario. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo esto fue cumplido en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Mesías. Y Él también, Él tributó alabanzas, adoración a nuestro Padre Celestial, y lo hizo en presencia de su pueblo, del pueblo de Dios. Él lo hizo así. Concluimos. Nuestras batallas espirituales siempre debemos hacerlas echando mano de esta poderosa herramienta espiritual. Un pueblo que alaba a su Dios será un pueblo victorioso contra sus enemigos. Así es. Quiero enfatizar aquí que si tú sabes alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia, para ti está garantizado algo, y es la victoria. Una completa victoria. Nosotros vemos en la historia del pueblo de Dios cómo estas verdades están demostradas. En una ocasión el rey Josafat salió a la guerra contra sus adversarios. En esta ocasión era el ejército del imperio de los asirios. Y Josafat recibió instrucciones proféticas para que Josafat, antes de enviar el ejército de Israel a confrontar al ejército de los asirios, él primero ordenara a los sacerdotes y a los levitas, a los cantores, que tributaran a Dios alabanza, adoración. Así lo hicieron. Y cuando ellos salieron a confrontar al día siguiente al ejército de Sennacherib, la Biblia nos dice que lo que encontraron fue un ejército de militantes muertos, caídos. Dios ya había hecho su obra. Efectivamente, el escritor sagrado, Isaías, nos dice que la noche anterior, cuando el pueblo recibió la instrucción, en especial los sacerdotes, los levitas y los cantores, recibió la instrucción de adorar, de alabar a Dios,
el ángel del Señor batalló con el ejército de los asirios. Y esa noche el ángel del Señor destruyó, derrotó, aniquiló a 185,000 militantes. Tremendo. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y esta verdad de que Dios nos da la victoria mientras que usted y yo alabamos su nombre, esto está ratificado a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Un pueblo que alaba a su Dios será un pueblo victorioso contra sus enemigos. Por tanto, nuestra mente y nuestra boca siempre debe tener un cántico de alabanza al Señor, porque somos un pueblo libre y no esclavo de las tinieblas. Así es, somos un pueblo libre. Y todo el que está libre de las garras, de las cadenas, de la cárcel de Satanás, tiene inmediatamente la oportunidad y tiene el privilegio y tiene la bendición de alabar al Señor. Alabar al Señor. ¿Por qué? Porque eres libre, estás libre. Si una persona no lo hace es porque definitivamente todavía está entre cadenas, todavía está entre rejas, todavía está atado. Pero si usted es consciente de que el Señor a nosotros nos ha hecho libres, entonces usted, sin ningún impedimento, usted siempre tendrá en su boca al Señor una alabanza, un cántico, porque usted es un creyente victorioso y un creyente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que esta palabra te haya edificado. Y tus comentarios, tus impresiones y hasta tus preguntas las espero a mi línea personal de WhatsApp o allí en la caja de comentarios en donde tú estás viendo y escuchando esta disertación. Hasta la próxima. Shalom, Ubrajá Adonai. Paz y bendición del Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.